Buenas tardes, muy bienvenidos a su programa favorito, Divulgando con Janet. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la nueva escuela mexicana, pero primero quisiéramos presentarnos. Yo soy Juan José Escalante Pérez y su anfitriona, Janet Nayeli. y nos encontramos en el ejido Benito Juárez San Vicente, municipio de Cacaután, Chiapas, aquí en la Escuela Telesecundaria 1346, ubicada en la comunidad homónima Benito Juárez. Muy bien, a partir de hoy, o bueno, en el día de hoy queremos explicar un poco acerca de la nueva escuela mexicana, con fundamento en el libro La nueva escuela mexicana, un proyecto emancipatorio. Para comenzar queremos conocer el trasfondo de por qué surge la nueva escuela mexicana. Y pues creo que es algo muy obvio, ¿no? Cómo existe la necesidad de ir construyendo un programa o modelo educativo que se adapte a las necesidades del siglo XXI, como lo es la nueva escuela mexicana. Y como sabemos, bueno, o como dice el documento de la nueva escuela mexicana, Orientaciones para Padres y Comunidad en General, la NEM, pues cuando los padres de familia animan a sus hijos e hijas a continuar asistiendo a la escuela es debido a que confían en que ello les servirá para que en un futuro ejerzan una profesión, mejoren sus condiciones y económicas y tengan una mejor calidad de vida. A eso se le llama movilidad social intergeneracional. Y actualmente sabemos que los modelos educativos, previos, han mostrado un carácter demasiado, ¿cómo podemos decirlo? Tradicionalista, esa es la palabra que podemos decir. Considerando que la educación únicamente ha sido, el retener la información, el concebir la información, únicamente basándose en la memorización y homogeneizando las escuelas. Con eso quiero decir que los maestros, padres y la perspectiva en general de la educación ha sido concebida como el aprender a sumar, a restar, a dividir, a obtener habilidades necesarias para ejecutar un trabajo, dejando de lado el desarrollo de capacidades como el pensamiento crítico, sobre todo el ámbito socioemocional y otros aspectos que son indispensables para nuestra vida. Por ello, la nueva escuela mexicana surge como un proyecto emancipatorio, es decir, pretende cambiar el sentido de la educación en México, optando por una perspectiva más humanista, comunitaria y social. Continuamos con ella. Una de las principales causas que motivaron la creación de este nuevo modelo educativo es como bien lo mencionaba anteriormente mi compañero Juan, la inequidad educativa y la falta de movilidad social. Como algunos documentos oficiales nos mencionan, como la Ley General de la Educación o el artículo tercero de la Constitución, que la educación es un derecho humano y debe ser laica, gratuita y obligatoria. Pero yéndonos a la realidad de los contextos en los que se encuentran las escuelas, pues la infraestructura son muy diferentes en los diversos contextos. No todos cuentan con las mismas oportunidades, ya sea económicas o apoyo familiar para poder continuar con sus estudios. Entonces la educación, lejos de ser lo que se pretende, la herramienta que es básicamente la herramienta para poder sobresalir, no nos está permitiendo lograr eso, porque por ejemplo las personas que se encuentran en una condición económica baja, pues no logran acceder a la educación, ya sea a nivel básico, primaria, iniciando desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria. No cuentan con los recursos o el apoyo necesario para poder adquirir esa educación. Entonces,
eso imposibilita la movilidad social que queremos lograr, que aquella persona que se encuentre en bajos recursos pueda transformar su realidad y buscar aspirar a una mejor calidad de vida. Pero, por ejemplo, a veces se le da más al que ya tiene más, cuando deberíamos de enfocarnos en darle más a aquellas personas que no cuentan con los recursos básicos necesarios, partiendo desde la formación de los docentes, que no es la misma en todas las escuelas. Hay quienes cuentan con mejores docentes, más preparados y capacitados, y también hay escuelas en las que existen docentes que se basan en el método tradicional, que nada más buscan desarrollar los contenidos, pero que no se está impartiendo ese aprendizaje significativo y esa transformación que se busca actualmente con el nuevo modelo educativo. Y precisamente creo que eso también es uno de las causas que motivan la creación de la NUN, ¿no? El enfoque excesivo en los contenidos. Pues sabemos que únicamente nos basábamos en una línea, que seguir una receta del cual seguir, como dije al principio, de aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir, para luego aprender cálculo, etcétera, etcétera, y ir adquiriendo habilidades necesarias para la vida, pero cuando sabemos que algunas de ellas son irrelevantes en sí. Y con eso existe otro de los principales factores que ya mencionaste también, que sería la desvinculación con la comunidad. Al apropiarse de contenidos y saberes de temas que son irrelevantes para la comunidad, como bien decía el profe, un maestro Daniel, ahí queremos saludar, pues, que ¿por qué le vas a enseñar a un niño a que aprenda la raíz cuadrada y memorice las raíces cuadradas de todos los números, si no le estás enseñando algo más relevante, más significativo? Únicamente estamos enseñando al niño a que aprenda a ser un robot, a ser alguien que ejecuta nada más y que no piensa por sí mismo. Y pues otro de las causas que motivan su creación pues son la evaluación sumativa y la falta de retroalimentación. Como sabemos, los antiguos modelos educativos únicamente se basaban en la educación sumativa, en la que el número es considerado mucho mejor que la provisión de conocimientos significativos. También la falta de retroalimentación que existe dentro de la educación. Ejemplo, se deja de lado el desempeño de los alumnos, fortalezas y habilidades que también son importantes, o el desarrollo de capacidades por enfocarnos más en aspectos cuantitativos. Se deja de lado lo cualitativo, las características y cualidades de cada uno de los niños, que es importante tomar en cuenta porque, como bien sabemos, cada niño es un mundo, por lo tanto aprende de diferentes maneras. Por eso otro de los puntos. También tocamos otro de los puntos que motivan su creación, que sería la homogeneidad de la enseñanza. Creemos que todos aprenden de la misma manera, con los mismos métodos, las mismas estrategias, y nos olvidamos que, como dice Janet, cada cabeza es un mundo, y pues cada uno de nosotros posee una habilidad, una característica que nos hace únicos, o bueno, en este caso sería un estilo de aprendizaje y, bueno, habilidades diferentes, capacidades diferentes, que tenemos cada uno, las cuales deben ser reconocidas y saber trabajar con base en estas. Otro de los puntos es el impacto de la pandemia y la necesidad de la adaptabilidad. La pandemia del COVID-19, surgida en este mismo año, del 2019, generó o más bien permitió conocer las grandes brechas que existen entre las diferentes comunidades, entre los diferentes contextos. Por ejemplo, al no poder asistir a las aulas, lo que se buscó fue poder continuar con los estudios desde casa, lo cual no fue de acceso igualitario para todos, pues ya no todos los niños contaban con una televisión o un teléfono, un celular, alguna computadora que le permitiera poder continuar sus estudios a través de las plataformas virtuales. Ajá, exacto. Entonces, como bien sabemos, si no todos los niños cuentan con los mismos medios
y no todos se encuentran en el mismo contexto, por lo tanto la educación no puede ser igualitaria para todos, porque hay estudiantes, comunidades que necesitan mayor apoyo y los cuales pues no se les está dando esa prioridad. A aquellas comunidades marginadas no se les está dando esa relevancia que necesitan para poder adquirir esa educación gratuita que como mexicanos tenemos como derecho. Y finalmente vemos el último punto que motiva su creación, según el documento que mencionamos al principio, es la falta de integración cultural y de los saberes comunitarios. Como dijimos en un principio, en los modelos anteriores se habían olvidado por completo de los conocimientos adquiridos en la comunidad, haciéndose de menos estos saberes y conocimientos de las comunidades. Y hoy sabemos que son saberes que son demasiado importantes porque provienen de la realidad de los alumnos y por lo tanto pueden ser el punto de partida para la creación y la construcción del aprendizaje. Bien, la NEM responde a esos retos proponiendo una educación contextualizada, inclusiva, integral y situada en los territorios. Ahora quisiera divulgar contigo, Janet, ¿qué es la nueva escuela mexicana como tal? ¿Qué consideras tú que es? O bueno, ¿qué nos dicen los documentos más que nada? Bueno, una de las definiciones clave es que la NEM es un proyecto socioeducativo, ético y social, participativo y colectivo, que no busca generar un tipo de estudiante, sino reconocer que cada estudiante tiene diferentes características y partir desde ahí. No se propone un perfil de egreso como tal, sino que en cada escuela, dependiendo del contexto en el que se lleve a cabo la práctica, va a considerar los aspectos y capacidades que pretende desarrollar cada uno de sus alumnos, estudiantes, para poder las características que tiene cada estudiante para poder trabajar en dirección a esas, o como dices. Para poder lograr los objetivos que se establezcan dentro de cada institución. Pero la nueva escuela mexicana es un nuevo modelo solamente, ¿no? Podría decirse que es un modelo innovador, o bueno, lo que quiero decir es que ¿cuál es la nueva visión o cuál es la diferencia que existe entre la nueva escuela mexicana y los modelos anteriores? Bueno, los modelos anteriores se enfocaban más en llevar a cabo todos los contenidos, en que los alumnos a cierto periodo de tiempo tuvieran cierta información o simplemente cargarlos con muchos trabajos para al final obtener alguna calificación, un número. Actualmente con el nuevo modelo educativo, pues desde mi perspectiva es innovador porque busca transformar, no simplemente quedarse en lo teórico, sino también llevarlo a la práctica. Por ejemplo, que los niños no simplemente aprendan los números o a sumar, a restar, sino que sepan cómo utilizarlo eso ya en su vida cotidiana. Por eso menciona este vínculo con la comunidad, dejándola como el núcleo integrador. ¿Por qué? Porque es en la comunidad donde el alumno interactúa, donde el alumno convive, donde el alumno de alguna manera aprende, y esos aprendizajes son importantes retomarlos dentro de la escuela, que exista ese vínculo para poder generar aprendizajes significativos. Órale, entonces quiere decir que la nueva escuela mexicana es un modelo que trabaja estructurando la comunidad con la escuela y los alumnos, así como las familias y los padres de familia, para formar un eje integrador, por así decirlo, que nos permite responder a las necesidades y problemáticas de la comunidad. Es algo complejo de explicar, ¿no? Por eso existe un poco de controversias y bueno, de confusión, por así decirlo. Lo que lleva a la poca aceptación. Sí, exactamente, es revolucionario. Sabemos que los maestros anteriores únicamente estaban acostumbrados a trabajar con recetas, con libros, con documentos de trabajo, y pues este nuevo modelo educativo llegó como un balde de agua fría, diría mi papá, y pues cambió como tal la perspectiva de la escuela mexicana, la cual es abordada hoy desde las capacidades y el desarrollo del pensamiento crítico, partiendo desde la comunidad
y perdón, como se me fue, la resolución de problemas locales. Muy bien, Janet. Ahora quisiera divulgar contigo los componentes esenciales de la NEM. El proyecto socioeducativo, ¿qué es para ti? Bueno, ¿qué nos dicen los documentos acerca de esto? Como bien lo mencionabas, el proyecto socioeducativo es el trabajo en comunidad, busca integrar a todos los actores. Como bien mencionamos anteriormente, la educación no solamente es un proceso de alumno-docente o docente-alumno, sino que interfieren diversos actores como los padres de familia, la comunidad, las demás personas que integran la familia, de alguna manera también influyen en el aprendizaje de las y los niños. Entonces, lo que propone la Nueva Escuela Mexicana es partir de este proceso en colaboración con los demás agentes educativos. Y otro aspecto esencial de la NEM sería la formación de comunidad. ¿Quisieras explicarnos de qué trata esta? No, sería articular las voluntades de todos los actores educativos, buscar reconocer la diversidad de cada uno y trabajar de manera colaborativa, como su nombre lo dice, formar comunidades de aprendizaje donde cada uno aporte su granito de arena de alguna manera para realmente lograr los objetivos que como docentes o como docentes tenemos en cada uno de nuestros alumnos, qué queremos que sean el día de mañana. Formación de comunidad, pero comunidad, bueno, no sé si sea, ¿cómo te digo? Bueno, tengo un poco de confusión en el término comunidad. Es que se explica en todos los documentos de la NEM, comunidad. Sin embargo, creo que la comunidad no solamente se refiere al espacio geográfico como tal, sino a las comunidades que existen dentro de cada uno de esos espacios o escenarios que menciona la Nueva Escuela Mexicana, como la comunidad escolar, la comunidad geográfica, la comunidad, creo que habéis usado el otro término, comunidad territorial, y otros tipos de comunidades, ¿no? Entonces, el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana es formar comunidad. Como bien lo mencionas, no es un espacio geográfico. Cuando hablamos de comunidad hablamos de ese vínculo que creamos con las demás personas. Por ejemplo, no somos comunidad simplemente por compartir el mismo espacio, sino por interactuar, por escuchar. Tú me das tu opinión y yo te digo qué pienso de ello y llegamos a un acuerdo, ¿no? De eso se trata las comunidades de aprendizaje. De hecho, creo que en todos los libros ahora lo menciona, cuando ya no menciona de trabajo en equipo, sino en pequeñas comunidades. Exactamente. Y quisieras explicarme otro componente esencial más, o el de formación integral, ¿a qué se refiere? Bueno, como la Nueva Escuela Mexicana pues ya no busca simplemente retomar un aspecto de los contenidos con las y los niños, sino ya abarcar otros temas como el ámbito socioemocional que suele dejarse de lado. No simplemente enfocarnos en desarrollar los contenidos, sino también ver de cómo están aprendiendo los niños, si realmente es importante para su vida cotidiana o con base en su contexto, qué es lo que el alumno es importante que retome para poder ser participativo, para ser un ciudadano activo dentro de su comunidad y poder transformarla. Entonces ya no nos basamos simplemente, por ejemplo, en español, matemáticas, como se trabajaba anteriormente, con una enseñanza fragmentada en diferentes asignaturas, sino que ahora la Nueva Escuela Mexicana pues, nos propone trabajar por campos formativos. Es simplemente articular todas las disciplinas que existen para poder trabajar de manera interdisciplinaria y fortalecer todos los aspectos de manera completa en las y los niños. Y creo que esos conocimientos o esos saberes que tú dices van conformados en la dimensión ética, cognitiva, socioemocional, física y social, ¿no? Sería la formación integral que no solamente busca que el niño aprenda matemáticas, español, sino aprenda
a vivir como tal, no a reproducir, sino a aprender a ser. Y a pensar por sí mismo, pensar exactamente por sí mismo. lo que sería la autonomía del alumno, el pensamiento crítico, analítico y sobre todo que sepa reflexionar sobre su entorno. Muy bien, ya. Y ahora, pues, otro de los aspectos que componen la NEM se refiere a los valores éticos. Como bien ya dijiste anteriormente, se requiere no solamente de la disciplina, sino también de otros valores que lleven a formar comunidades, como lo son la responsabilidad, el trabajo en equipo, pero principalmente nos menciona el documento que es la empatía, ese valor de ponernos en el lugar del otro para sentir, pues, cómo se siente el otro. Pero no solo sentir, y exactamente también comprender la realidad en la que se encuentra. Y bien, también asimismo se requiere de compromiso social. Es decir, todos debemos de ser responsables y tomar o desempeñar los roles necesarios para que se cumplan con ese nuevo proyecto. Y otro punto importante es la corresponsabilidad entre la escuela, familia y comunidad. Perdón, estamos en vivo. Pues como ya lo mencionamos anteriormente, es necesario que exista la comunidad y sobre todo la unión de estos tres escenarios: la escuela, la comunidad y principalmente la familia, que son los núcleos donde comienzan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como bien dice el dicho, ¿no viene de que la escuela es mi segunda casa, pero mi casa es la primera escuela? Exactamente, porque ahí nacen todos los saberes y conocimientos que vamos adquiriendo a través del tiempo. Y por ello se requiere de la participación y de la corresponsabilidad de estos tres escenarios para llevar a cabo este proyecto. Otro de los puntos finalmente sería la colaboración, aunque no metemos articulación de escuela, comunidad, familia, y creo que ya están inmersos dentro de eso. Ahora quisiera terminar contigo ya el fin último de la NEM, las finalidades de la NEM. ¿Qué pretende la NEM? ¿Qué nos dice con la sensibilización, concientización? Creo que parte un poco de los valores, ¿no? De la empatía, de la ética. Cuando hablamos de sensibilización, es un poco confuso el término, pues es básicamente generar hay una cierta palabra que venía en el archivo que nos proporcionaron de parte del curso, sobre generar de alguna manera esa emoción en los alumnos, ya sea de enojo, de frustración, acerca de su comunidad, partir desde cómo se sienten ellos en el contexto en el que se desenvuelven, para poder generar ese cambio social. Por eso dice sensibilizar y concientizar. Es generar esa empatía del alumno hacia su comunidad, reconocerse como un ser único, pero también como un ser que forma parte de un colectivo y que dentro de ese colectivo convive con diversas personas que piensan de diferente manera a él. Entonces, partir desde ahí, por ejemplo, reconocer qué es lo que soy, de dónde vengo, pero qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero transformar, crear esa conciencia en los alumnos, ese pensamiento crítico, como lo mencionamos anteriormente, sobre la realidad que habita, tomar conciencia de las problemáticas que existen dentro de su comunidad y cómo podría resolverlas. Muy bien, Janet. Otro de los fines de la NEM sería el empoderamiento. ¿Qué nos dice la NEM de esto, el empoderamiento? Es una palabra que está muy de moda hoy, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades. Y bueno... No, a mí cuando mencionan empoderamiento
se me asimila, bueno, se me viene a la mente lo del feminismo. Exactamente, las comunidades feministas y de diferentes géneros. Pero es un término nuevo y no solamente se refiere a eso, eso es lo que, bueno, creo que muchas de las personas consideran el término empoderamiento como, relacionan el término empoderamiento con el tema de la mujer, de que la mujer actualmente es un agente, bueno, es un nuevo ser, el género que ha tomado mucho valor en ese nuevo siglo y a la cual se le atribuye mucho más que antes, se le remunera mucho más sus trabajos. Pero, ¿qué nos dice la nueva escuela mexicana acerca de esto? Bueno, es darle valor y visibilizar a aquellas comunidades marginadas, reconocer su manera de pensar, sus tradiciones, culturas, partir desde ahí para poder generar cambios en la educación, por eso empoderamiento, volver a valorar las culturas, costumbres, tradiciones que se tienen como comunidad, retomar esos saberes locales que de alguna manera se han ido perdiendo, ¿no? Desde la perspectiva eurocentrista, que valoramos más lo que viene de fuera y no reconocemos o no conocemos lo que se encuentra en nuestro ámbito local. Pero para ello creo que debe existir también una suficiente, como lo mencionaba al principio, una suficiente infraestructura, así como un modelo que responda como a la nueva escuela mexicana en estas comunidades, que se le dé valor como tal, creo que se ha comenzado, ¿no? Se le está reconociendo la labor que hacen maestros indígenas, que hacen pues esos agentes que se involucran en las comunidades con culturas ricas, y pues creo que va a ser un trabajo largo y un poco difícil, pero creo que en un futuro podremos dar un resignificado a nuestra cultura, podemos valorarla. Sí, porque significa básicamente escuchar al otro, escuchar las perspectivas diferentes y poder tomar en cuenta también sus opiniones, tomar en cuenta lo necesario, reconocer a las comunidades, aquellas pequeñas que se encuentran marginadas, como parte de toda la sociedad, que también es importante considerar sus opiniones y considerarlos como ciudadanos activos socialmente. Entonces, cuando se nos dice de lo del empoderamiento, pues desde mi punto de vista, yo lo concluiría con escuchar a los demás. El diálogo también debe ser la principal base para que existan estos fines, ¿no? Y bueno, la mejora de condiciones de vida también es otro de los puntos que nos menciona la nueva escuela mexicana, que sería pues principalmente en el archivo que mencioné hace rato de las orientaciones para padres y madres de familia de la nueva escuela mexicana. Menciona que las personas consideran que la educación como tal es el principio de una nueva vida, pero tomando en cuenta que, bueno, haciendo de lado los conocimientos que vamos adquiriendo en nuestras comunidades, como bien, se relaciona mucho con el tema del empoderamiento, pero las mejores de las condiciones de vida deben surgir no solamente con base en la educación, sino que debe existir cierta colaboración con la comunidad y bueno, lo que busca creo que principalmente es enriquecer a las comunidades con la formación de proyectos o la resolución de conflictos dentro de la misma. Por ejemplo, cuando trabajamos un proyecto dentro de nuestras escuelas, mejoramos significativamente algunos aspectos o algunos problemas que parten de nuestra realidad, o bueno, así debería ser al menos, como el caso de nuestro proyecto que hicimos en la escuela de Aguacatlán. Si te acuerdas de la comida saludable, pues es un problema que no solo afecta a la comunidad, sabemos que es un problema nacional, pero eso surge con el diseño y con la creación de proyectos innovadores que permitan cambiar las condiciones de vida de las personas. Con eso no nos referimos a enriquecer un
contexto a que se obtengan mejores salarios como tal. Bueno, ese sería un objetivo, pero a largo plazo, ¿no? Pero también nos puede beneficiar a corto plazo con, por ejemplo, la mejora de la salud en el proyecto de la vida saludable. De hecho, el tema que mencionas, pues, como bien lo dices, no es algo que se pueda resolver a gran escala, sino cuando abordamos este proyecto sobre la alimentación saludable, pues lo que buscábamos era concientizar a las y los niños sobre qué alimentos les hacen daño en su cuerpo y que además les generan mayores gastos económicos, y qué alimentos que se dañen la comunidad son de mayor beneficio y que le permiten un mejor crecimiento. Y además ese proyecto que lo retomamos fue por el bajo rendimiento de las y los niños en la escuela. A eso se refiere la escuela mexicana, creo. A darle una perspectiva diferente a la comunidad, ir abonando a diferentes aspectos que a veces no están a la vista, creo yo, de las y los docentes. Creo que requiere un poco de imaginación a veces, pero si nos podemos dar cuenta, combatimos muchos de las problemáticas que afectan a nuestra comunidad, como así también empoderamos a nuestra comunidad retomando los conocimientos y saberes, así como reconociendo nuestra cultura. Como veníamos diciendo, nos quedamos en la explicación de los fines últimos de la NEM, y el último fin que vamos a explicar es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué nos dice la nueva escuela mexicana acerca del cuidado? Bueno, como se retomó anteriormente, se está más enfocado en la comunidad, pues también se menciona que también debemos generar esa conciencia, tanto nosotros como docentes de formación, como también generar esa conciencia en las y los niños dentro de las escuelas, de cuidar el entorno en el que habitan, reconocer la importancia de la naturaleza también, no simplemente reconocernos a nosotros como seres humanos, sino también reconocer a la diversidad que nos rodea y cómo favorece a nuestra vida de alguna manera, y cuidar de ella para poder preservarla, porque lo que se busca es generar en ellos pensamiento reflexivo sobre la importancia de los árboles, de los animales, que de alguna manera forman parte también de nuestra formación. Sí, exactamente. Yo creo que se pretende que exista el sentido de pertenencia también, y no solamente el sentido de pertenencia, sino también la relación con la comunidad, el territorio que existe, pues con el que interactuamos diariamente. Sí. De hecho, esto me recuerda a un proyecto que igual llevé a cabo estando en la escuela de Ahuacatlán, una comunidad cercana a la nuestra. No ver lo del tema de la contaminación desde a grandes escalas, por ejemplo, nacional, o ver cómo está la contaminación en otra comunidad externa, sino partir desde nuestra propia escuela. De hecho, de eso partimos, de la observación. Salimos con los niños a recorrer la escuela para que ellos identificaran qué problemáticas existían dentro, y pues todos recaímos a la conclusión de que el mayor problema era el exceso de basura que se encuentra en los campos o en las demás áreas. Y a partir de ello, pues generamos, escuchando la voz de los niños, generamos una propuesta de cómo podríamos resolver esa problemática. Y creamos carteles, creamos acuerdos de cómo podríamos disminuir ese problema que encontramos dentro del aula, dentro de la escuela. Sí, ahora nos queda para explicar la comunidad como núcleo educativo. Creo que el término comunidad está se repite muchas veces dentro del modelo, ¿no? Comunidad, porque como dijiste en un principio, en la comunidad nacen los saberes que preceden la educación, de los cuales muchas veces no omitimos o dejamos de lado porque sabemos que son
bueno, consideramos que son conocimientos no científicos, incluso yo llegué a considerarlo en un momento que los conocimientos adquiridos en la comunidad eran en parte irrelevantes, y creo que estamos muy equivocados, ¿no? ¿Janet? Trabajar en comunidad es actuar desde el sentido común, reconociendo a los demás. De hecho, es algo que a mí me gusta mucho de ese nuevo modelo, porque deja de lado el individualismo, que de alguna manera se retoma mucho con los modelos anteriores, porque al trabajar con números o por competencias, lo que hacíamos era crear rivalidad en las aulas, entre los niños. Incluso con los propios padres de familia, que por ejemplo tu hijo va mejor que el mío, Me llegó a pasar, o de tu hijo no sabe, que en la escuela no hace nada. Son algunos de los comentarios que de alguna manera hemos escuchado al formar parte de las instituciones. Entonces, lo que propone ahora la NEM es reconocer que para lograr algo debemos también escuchar a los demás, debemos de trabajar en colectivo, en equipo, en colaboración, reconociendo que tanto nuestras opiniones son importantes, pero que también los demás tienen el derecho de opinar, ¿no? Por eso retoma mucho lo de los valores, la empatía, la solidaridad, el trabajo colaborativo y otros cuantos que son necesarios retomar porque se han ido olvidando de alguna manera, y en las diversas modelos educativos, pues de alguna manera ese ha sido como que lo principal, el trabajo por competencias. Exactamente. Y con eso no solamente creo que con eso creamos también un ambiente no favorecedor para el aprendizaje, porque sabemos que no existe el trabajo colaborativo, no existe como tal la cooperación, la comunidad se fragmenta y pues cada quien aprende por sí mismo, y a veces no aprovechamos al máximo las capacidades que posee cada uno de los niños para sacar adelante ese proyecto, el trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños. Y bueno, otro de los términos que nos dice este documento sería la territorialización y contextualización. Territorialización. Bueno, primero vamos a partir con la contextualización. Sabemos que contextualizar es apropiar un modelo, una estrategia o lo que sea al contexto, al espacio geográfico o cultural donde se desarrolla la práctica. Pero territorialización nace como un nuevo concepto. Dice que va más allá de la contextualización. Este pretende integrar el territorio y sus problemáticas al proceso educativo para ahí comenzar con la transformación y fomentar con esto cambios reales. No solamente se trata de desarrollar un proyecto como tal, sino que se trata de llevar a cabo la transformación social partiendo del desarrollo de proyectos integradores que cambien o mejoren las condiciones y la situación de vida de cada una de las comunidades. La territorialización, en los planos didácticos, pues es vista como el desarrollo de un nuevo contenido, contexto o tema que está fuera del programa nacional. Pues sabemos que en el programa nacional viene como tal uno de los contenidos sugeridos para abordarse, pero que a veces no van de acuerdo a las necesidades o problemáticas que se viven en nuestra comunidad. Como por ejemplo, tú dijiste ya el de contaminación, que a veces el de la contaminación nacional sabemos que viene de trabajar, viene con las principales problemáticas que afectan a nuestro país, como quizá la trata de basura, la tala de árboles, pero que no afectan como al 100% de nuestra comunidad, y de ahí depende de crear un nuevo contenido, un nuevo enfoque en nuestro plan didáctico que permita atender esa necesidad para transformar el espacio partiendo de ella. ¿Algo más que quisieras abonar de la territorialización? No, realmente es un nuevo término algo confuso que a veces cuesta
decir y que podríamos llegar podríamos llegar a confundir que es sinónimo de contextualización, pero no. La territorialidad va más allá de adaptar contenidos al contexto, sino es básicamente integrar a la comunidad sus características, sus sabores locales, todas las costumbres, tradiciones y características que son parte de dicha comunidad. Exactamente, para la creación de un proyecto que pretenda mejorar y cambiar a nuestra comunidad. Y ahora llegamos a las características de la nueva escuela mexicana. Bueno, espero que no se vea el sonido. La vinculación con el tejido social, pues es el trabajo en colaboración con los diferentes agentes, con los padres de familia, con la población en general, para partir desde problemáticas reales y tratar de darle solución, y de esta manera que los aprendizajes realmente tengan un impacto positivo en las y los alumnos, que sea algo que realmente puedan llevar a la práctica y que no simplemente se queden conocimientos teóricos que ven dentro del aula. Porque, retomando esto, muchas veces al no haber una vinculación entre escuela y comunidad, hace que se genere un rezago educativo, o que muchos de los estudiantes pues dejen sus estudios porque no lo ven como algo relevante, o piensan, ¿esto para qué me va a servir? Entonces, con este nuevo enfoque, con la NEM, pues se busca que realmente exista un vínculo, que el alumno sepa del qué, para qué y del por qué de lo que se le está enseñando. Exacto. Y que no solamente se queden en temas o contenidos descontextualizados, sino partir de lo que ya conocen, desde la realidad. De hecho, eso es lo que menciona la NEM y lo que nos beneficia a los docentes y a nosotros como docentes de formación, que tenemos la oportunidad de adaptar los contenidos que realmente son importantes, porque son más prioritarios para abordar dentro de nuestras aulas. Porque, como mencionamos, ¿no? Cada comunidad es distinta, lo que se vive dentro de cada institución, la infraestructura, el apoyo, las carencias que cada escuela cuenta, pues influyen en ese proceso, ¿no? En nuestro proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Entonces es importante partir desde la creación de pequeñas comunidades para poder resolver problemas sociales. Y la NEM también nos habla sobre el enfoque holístico. Muy bien, estamos de regreso aquí con Divulgando Mañana. Continuamos con las características de la NEM. Otro aspecto importante es el énfasis en el humanismo, que se retoma mucho actualmente con este nuevo modelo educativo. Pues se busca generar una formación integral en las y los estudiantes, no solamente llevar a cabo los contenidos, sino también formar ciudadanos con valores éticos, responsables, comprometidos, solidarios, empáticos, y también generar un sentido de justicia
del porqué de las cosas, como nos menciona en algunos libros, no tomar todo como verdades absolutas, sino preguntarse realmente si eso que me estás diciendo es verdad o podría ser de otra manera, ¿no? Cuestionarse del porqué de las cosas, no simplemente retener información, sino también pensar por sí mismos sobre las diferentes situaciones que pueden surgir. Yo creo que esa es una de las finalidades prioritarias de la educación, que los alumnos no simplemente memoricen o retengan información, sino que sean capaces de construir saberes propios y que puedan ellos mismos, a su realidad, ¿no? que puedan aplicarlo a su realidad y que sepan cuestionar si es verdad algo que me dicen o si difiero con cierta persona, cómo abordar, cómo escuchar las diferentes opiniones sin dejar de opinar uno mismo, ¿no? Eso me acordé de las experiencias de lo que es cierto, de lo que no es cierto, lo que queríamos decir es verdad y no es verdad. Una pequeña experiencia que tuve cuando era niño, que me decían que todos los reptiles eran venenosos como tal, y yo le tenía miedo. Pues sí, eso es lo que se busca actualmente con la escuela mexicana, construir el pensamiento crítico para que los niños sepan actuar con base en esa capacidad que tienen para discriminar la información que es cierta, verdadera, de la que es falsa. Y también retomar ese aspecto de la diversidad, valorar las diferencias de los demás, ¿no? Que lejos por ejemplo, de hacernos menos, de que los demás que existan personas con diferentes pensamientos o las diferentes formas de ser de los demás, verlo como riquezas, no como debilidades, como anteriormente se recalcaban dentro de las aulas, ¿no? Valorar lo que cada ser humano es capaz de aportar, las capacidades que cada uno posee. Muy bien. Otro de los principios últimos de la NEM, creo que ya terminamos el espacio. Nos vamos a la revalorización docente, y pues sabemos que anteriormente los modelos educativos el docente solamente era un ejecutor como tal. La labor del docente se limitaba a eso, a reproducir los modelos educativos que el gobierno pues lanzaba, y estos solamente serían como ejecutores, como desarrolladores de la propuesta didáctica que el país regía, por así decirlo, creo que tiene el término regir, para aplicar los modelos tal como vienen en la propuesta nacional. De alguna manera sería un recetario de lo que deberíamos hacer, ¿no? Y actualmente con la nueva escuela mexicana sabemos que los docentes tienen un valor mucho mayor en cuanto al desarrollo de los planos didácticos, al desarrollo de proyectos que son relevantes para la transformación de la sociedad, y pues se reconoce como tal la labor del docente como un profesional de la enseñanza, un profesional de la educación que es capaz de pensar por sí mismo, desarrollar proyectos innovadores, integradores que respondan a las necesidades del siglo XXI, y también que respondan a las necesidades de cada una de las comunidades en las que se encuentran estos docentes. Exacto. Ya no se sigue un proceso lineal, sino que en cada aula, cada docente pues va a buscar la manera de cómo avanzar con su grupo. Y de hecho, anteriormente creo que se seguía como que a cierto periodo de tiempo tenías que lograr esto. Exactamente, todavía creo que siguen las evaluaciones, aunque va a ser algo difícil de cambiar, pero aún yo estando practicando en el primer grado de primaria, sé que a finales de diciembre se les solicita a uno de los docentes que muestren un avance del proceso de lectura y escritura, lo cual sabemos que es importante, pero aún seguimos con eso de exigir resultados cuantitativos y cuantitativos, y contradiciendo un poco la premisa del modelo. Sí. Muy bien, continuamos con la pedagogía centrada en la problematización del entorno. Bueno, actualmente pues se busca trabajar
de la cosecha del café, lo cual es una actividad que se da mucho en la comunidad que vivimos. De alguna manera podríamos retomarlo porque es parte del contexto del alumno que él conoce o que ella conoce. Entonces, partir de ello para que de alguna manera sea más fácil de comprender el tema, o por ejemplo al abordar el sumas y restas, no simplemente resolver operaciones en el pizarrón, sino llevarlo ya a la realidad, por ejemplo, crear una pequeña tienda, traer dulces y que a partir de o pedir a los alumnos, por ejemplo, envases de productos que consumen mayormente aquí y a partir de ello explicar el tema de las sumas y restas. O por el tema que mencionamos anteriormente sobre la alimentación saludable, no simplemente explicarles qué es el plato de buen comer y qué bebidas deben de consumir, en qué proporción, sino también ver los alimentos que mayor se dan dentro de la comunidad, ¿no? Las frutas, las verduras, que de alguna manera se han ido olvidando y les damos más prioridad a las golosinas y todo ese tipo de cosas. Sí. Al igual creo que con eso le damos un poco de sentido a la educación. Como dice una frase, no me acuerdo del autor sinceramente, pero dice que la educación no es no es para la vida, como decía, la educación no es un proceso para la vida, es la vida misma. Como tal, creo que realizar una pedagogía basada en el entorno, en la problematización del entorno, nos permite comprender un poco más los conceptos, todo lo que conlleva o implica el conocer un tema, pero relacionándolo directamente con la comunidad en la que vivimos, transformando de esa manera el espacio geográfico donde nos ubicamos y comprendiendo asimismo, asimilando conceptos y saberes que serían fragmentados si no existiera esa pedagogía centrada en la problematización del entorno. De hecho, es difícil también esta nueva manera de trabajar a partir de proyectos con problemáticas legales, porque en muchas ocasiones pues no vamos a poder dar la solución. Exactamente. Y además que estas nuevas metodologías, formas de trabajo, exigen colaboración entre los padres de familia y muchas veces pues no está esa disposición por su parte sabemos que también trabajan, ya sea por cuestiones de trabajo, económicas, por diferentes situaciones, pues, o a veces simplemente por no querer, porque también puede existir esa parte. La resistencia al cambio, también, porque ya estamos acostumbrados a que el docente debe enseñar, que es el único que es capaz de enseñar a los chicos, y pues los padres de familia no se involucran con esa ideología de la educación tradicionalista. De hecho, una de las maneras de poder para poder llevar a cabo esta pedagogía de problematización es necesario hacer una junta con los padres de familia y explicarles, por ejemplo, cuáles son los temas que vamos a abordar y por qué los vamos a abordar, de qué manera los vamos a llevar a cabo y que ellos también propongan, ¿no? Escuchar sus opiniones, por ejemplo, de algunas actividades o de qué podemos hacer para realmente exista una educación vinculada con la familia, con la escuela, la comunidad, el que muchas veces esa falta de apoyo se da desde la ignorancia, desde ese desvínculo que a veces nosotros como docentes generamos. Y creo que es un punto importante de la ley que nosotros como docentes en formación o ya docentes ya en servicio nos reconozcamos también como parte de la comunidad, agentes de cambio, no como personas externas, sino como sujetos activos y participativos dentro de la comunidad, para poder generar ese ambiente de confianza con los padres de familia y podamos trabajar en colaboración. Muy bien. Asimismo, para ello se requiere de una formación procesual y continua, de bases, formación procesual y continua. Creo que eso se refiere a la formación de los alumnos, ¿no? De que anteriormente se trabajaba por grados y pues cada grado creo que era, el grado de salud que es un año. Actualmente se trabaja en
va a ser un poco difícil cambiar esa visión que tenemos acerca de, bueno, porque todavía se manejan números. Y bueno, a diferencia creo que lo único que no manejan es las modalidades ya a nivel preescolar, ¿verdad? Cualidades y bueno, capacidades obtenidas durante el proceso de desarrollo, proceso de enseñanza del muchacho. Es que en la evaluación formativa pues, también entran las estrategias y métodos para evaluar, no simplemente que como mayormente se ven primaria que son las rúbricas y que son a la final del semestre, a la final del ciclo, sino que la evaluación es un proceso constante que se da en cada día dentro del aula. Es sistemático. Exacto, es sistemático, se da al inicio de un tema, durante el tema y al finalizar el tema para saber, por ejemplo, al inicio es lo de la evaluación diagnóstica que nos permite conocer los aprendizajes previos de los alumnos, lo cual nos va a permitir a nosotros también partir de lo que ya saben. La segunda evaluación es la formativa, que se da durante el desarrollo para ver si estamos cumpliendo con los objetivos establecidos al inicio o qué nos está haciendo falta o si debemos de cambiar las estrategias, ¿no? Esa evaluación formativa nos va a permitir a nosotros orientarnos hacia dónde estamos yendo y hacia dónde realmente queremos llegar, cambiar las estrategias, algunas actividades. Como la mitad del camino hacia la montaña, ¿no? Estancamos donde estamos y a dónde queremos llegar. Bueno, que estamos haciendo bien, quizá vamos por un camino diferente al que estamos en principio, pero como decía, esto no es un camino lineal, sino en necesidad de podemos regresar como tal si queremos para brindar la retroalimentación de un tema que haya sido un poco superficial, por así decirlo, para reforzarlo y hacer que los alumnos comprendan de alguna mejor forma esta temática o tema. La tercera evaluación es la formativa. Esto ya se da al término del tema que estamos viendo de la actividad para conocer qué es lo que comprendió realmente el alumno, si se lograron los propósitos establecidos o si es necesario establecer retroalimentación o qué nos hizo falta a nosotros, porque no es solamente evaluación de los niños, es también evaluación para nosotros como docentes. Continuando con la pues pasamos a los principios de la nueva escuela mexicana y pues eso vamos a mencionarlo hasta aquí a grande radio porque son muchos y bueno, algunos ya mencionamos con anterioridad como es la identidad con México, se pretende que actualmente la educación permita o bueno, desarrolla criterios de pertenencia y la identidad hacia nuestro país, que se sientan identificados con los símbolos nacionales como son la bandera, el himno nacional y así como himnos de los estados como el de Chiapas. La responsabilidad que sería uno de los valores fundamentales, responsabilidad ciudadana y asimismo como la honestidad, valores necesarios para la creación del proyecto, la transformación social que finalmente sería uno de los pilares de este proyecto educativo, ¿no? Que pretende cambiar el orden en el que se enseña, en el que se comprende la educación, que anteriormente solamente era docente alumno y actualmente no, existe una transformación social y bueno, es en masa, digamos, porque sabemos que ahora se revaloran los saberes de las comunidades y se toman en cuenta muchos conocimientos que eran puestos omitidos o puestos negados en el principio. Asimismo se reconoce la dignidad humana, la interculturalidad crítica, que vendría siendo uno de los ejes articuladores de esta también, y también
como tal, en este paso no se trata solamente de hacer diagnóstico, sino que es un proceso, como mencionaba en el libro de Fuera de Clima, entonces, es un proceso de reflexión, de análisis, que pues pretende reconocer la realidad en la que nos encontramos para luego pues tomar esto como punto de partida y impulsar la transformación social. De hecho, el programa analítico, el programa de mejora continua OPEM, pues para poder iniciar parte del diagnóstico, del análisis de las problemáticas que podrían o existen dentro de la comunidad, y a partir de ello pues ya crearlo del programa analítico que vamos a hablar en un momento, pero es importante recalcar las fases del PERTE, que las demás lo primordial es partir del diagnóstico, posteriormente está la planeación, planificar cómo vamos a intervenir o qué es lo que vamos a hacer, y para la planeación pues toman en cuenta tanto a la comunidad como a los diferentes actores educativos. El tercer paso es la implementación, que ya todo lo que vimos en la planeación pues lo vamos a ejecutar ya en la realidad para ver si de alguna manera podemos darle solución o qué avances podemos lograr en las problemáticas encontradas en el diagnóstico. Seguida de la implementación va la evaluación y seguimiento, porque todo proceso educativo es necesario que sea evaluado. ¿Por qué? Porque la evaluación, como anteriormente lo mencionamos, nos permite reorientarnos hacia dónde estamos yendo y si realmente estamos cumpliendo con lo establecido en la planeación, o si es necesario cambiarlo, porque como mencionamos, no es un proceso lineal, sino que todo puede surgir dentro de la práctica, diferentes inconvenientes, diferentes situaciones que nos van a hacer cambiar la ruta de partida, pero que eso no es importante, sino que lo importante es lograr de alguna manera los objetivos establecidos, y si no se logra, pues ver qué fallamos o qué es necesario, qué debemos de cambiar para poder lograrlo. Y como último paso está la comunicación de resultados. Como mencionamos, es importante la comunicación con los padres de familia. Como tanto, no simplemente es hacer las cosas por hacerlas, sino también comunicarles a los demás agentes educativos cuáles fueron los resultados o qué dificultades se lograron durante la intervención, durante el desarrollo del texto. Muy bien, continuando con el programa analítico, pues vamos a mencionar un poco de lo que conlleva el programa analítico. Se dice que el programa analítico no consta en sí la contextualización de los contenidos. Bueno, en este paso sabemos que aquí se realizan las selecciones de estrategias y bueno, como tal se sitúa el programa nacional en el espacio que circula en la comunidad, pero más que eso creo que implica el trabajo colaborativo de cada uno de los agentes, porque en cada uno de los agentes que participan dentro de la comunidad educativa, como son los docentes, principalmente con los directivos, formen un trabajo de conjunto para ver, primeramente, hacer el diagnóstico de los directivos, como mencionamos en este momento, para luego hacer las selecciones de estrategias y bueno, crear un plan que responda a las necesidades o bueno, que responda a las problemáticas que queremos resolver dentro de nuestra institución. Pero este trabajo significa la colaboración, análisis, reflexión y sobre todo de corresponsabilidad y liderazgo. De hecho, creo que es uno de los procesos que mayormente se debe de llevar en las escuelas, pero que en la realidad es difícil, bueno, en nuestra perspectiva nosotros no hemos observado que se debe realmente este proceso como tal, porque al exigirnos que sea trabajo colaborativo, pues muchos docentes tienen diferentes opiniones, diferentes perspectivas, y al final no se logra trabajar como se debería el programa analítico. Porque
mencionamos. Pero algunas otras escuelas lo trabajan de manera distinta. Creo que hay un poco de sistema de toque en el programa analítico, pero sabemos que como tal, es una metodología que establezca el programa analítico, lo cual quiere decir que está bien trabajar de esta manera y principalmente lo que se busca es que exista la colaboración, el diálogo y principalmente esa pasión por resolver los problemas que afectan a nuestra realidad. Sí. Muy bien. Continuando bueno, vamos con los proyectos desde la problemática real. Es que, como mencionábamos hace tiempo, hace ratito, pues los proyectos nacen desde la problematización del entorno. Sabemos que, bueno, si alguna de las comunidades padece alguna necesidad, puede ser tomada como un proyecto, como en el caso de nuestra escuela ya de donde trabajamos con alimentación saludable, anteriormente que había trabajado con el medio ambiente y así, pero partiendo de problemáticas que nos afectan realmente dentro de la comunidad para crear conocimientos y saberes. Y finalmente sería la evaluación normativa en base en el desarrollo y no solo en los resultados, porque ya venimos mencionando desde hace rato de que la evaluación no solamente se refiere a adquirir un número o una cantidad cuantitativa para promocionarlo, sino que se trata de hacer un análisis, una reflexión en cuanto a cómo nos encontramos actualmente y qué necesitamos mejorar. No solamente, como decía ya, los alumnos que están fallando, sino nosotros qué técnicas y métodos estamos empleando o aplicando mal que hacen que los alumnos pues, no asciendan o no puedan trascender en su proceso educativo. De hecho, uno de los conceptos que tengo presentes en la práctica es que la evaluación pues no debemos de verla como una foto, ¿no? Porque la foto solamente vemos un momento, de alguna manera nada más logramos ver una parte de todo, sino que la evaluación sea como un video, porque en el video pues podemos ver ya sea como en este caso, ¿no? Los diferentes movimientos, de alguna manera, entonces pasando al ámbito educativo, pues ver las capacidades, las características de cada niño, lo que significa valorar el proceso, no solamente el resultado final. Exactamente, creo que cuando aplicamos únicamente exámenes, únicamente retomamos algunos conforme a las estrategias o estilos de aprendizaje que aplican cada uno de los alumnos, pues solamente logramos ver parcialmente todo el proceso que ellos fueron construyendo en su momento. Y lo que tú dices pues, es muy, muy cierto. Que por ejemplo se enfoca más en ver los resultados, no sé si el alumno logró lo que nosotros esperábamos, pero no se retoma los avances que tuvo el niño, que es lo primordial en este proceso de evaluación formativa, valorar los avances. Y bueno, llegamos al espacio de metodologías sociocríticas y medidas. Principalmente tenemos una pequeña duda aquí con Janet acerca de las metodologías sociocríticas, que eran acerca de los campos formativos o eran englobando de la escuela mexicana, pero como tal sabemos que existe una relación una amplia relación entre todo el trabajo de la escuela mexicana, que es el trabajo por proyectos educativos comunales que pues respondan a las necesidades de cada uno de los alumnos y de la comunidad donde nos encontramos. Y bueno, también con eso retomamos las metodologías críticas de los campos formativos, que también poseen un enfoque basado en proyectos, como es el caso de la metodología STEAM, la metodología de aprendizaje en servicio, la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios y la metodología de aprendizaje basado en programas. Muy bien. Y bueno, antes de cerrar, creo que está bien mencionar algunas de las dificultades que tiene la nueva escuela mexicana. Uno de los retos actuales que
no quieren cambiar o no se... Será la actitud negativa por parte de... No existe ese sentido de cambio, de mejora, de transformación continua en cada uno de los agentes y lo que les lleva a tomar pues, decisiones no tan acertadas en cuanto a los procesos de desarrollo, porque siguen aplicando los modelos tradicionales, los modelos que, bueno, la NEM con los que la NEM no está de acuerdo. Y pues sabemos que actualmente nos encontramos en la era digital y ese sería uno de los nuevos, de los desafíos que implica trabajar con la escuela mexicana, sobre todo con las IA. ¿Qué opinas al respecto, Jan? Sí, las IA. Creo que es algo que está últimamente muy marcado dentro de los estudiantes. Bueno, que de hecho, que si bien es una herramienta que es muy útil, que puede servirnos para ahorrarnos tiempo, eso no significa que va a resolvernos todos nuestros problemas y que está dejando de lado la creatividad, la autonomía o el pensamiento crítico de los niños e incluso de nosotros como estudiantes. Se limita la imaginación porque tenemos que todo lo puede hacer la IA. Le quitamos la oportunidad, por ejemplo, a los niños de resolver problemas porque, supongamos que les damos una actividad en la que tienen que investigar, ya no utilizan libros o ya ni siquiera se toman el tiempo de investigarlo en las diferentes páginas, sino que simplemente la información que le arroja inmediatamente la IA, pues esa simplemente ni siquiera no se lee, simplemente se copia. De crear el pensamiento crítico para discernir y discriminar la información que es correcta o verídica. Sabemos que la IA como tal no tiene fuentes tan claras o a veces únicamente se basa en wikis o en foros o retoma información de algunas páginas que no están verificadas. Creo que sería pues uno de los retos y desafíos que tenemos actualmente con la nueva escuela mexicana y sobre todo con la educación. Y lo cual de alguna manera nos va a impedir o va a ser muy difícil de querer trabajar desde la comunidad por ejemplo, si se cuenta con medios digitales, por ejemplo, en lugar de investigar dentro de nuestra comunidad, dejar una tarea que, por ejemplo, que los alumnos puedan resolver dialogando con sus abuelos. Por ejemplo, los mitos, el tema de mitos y leyendas, debemos de que los alumnos, por ejemplo, vayan a visitar a algún miembro de la comunidad, a su abuelito, que les cuente un relato, que nos explique y que ellos lo analicen, lo dialoguen y lo escriban para después ya apuntar la tarea dentro del aula. Pues simplemente van a internet, que eso no es fácil, investigan mitos, leyendas mexicanas, les arroja un cierto relato y ya nada más lo copian. Estamos delimitando pensamientos. Estamos opacando nuestra cultura y nuestra misma... Estamos contribuyendo al eurocentrismo. Exactamente, ¿no? Estamos colonizándonos, porque sabemos que, si nos vamos al tema de la cultura o a las redes sociales, sabemos bien que existen muchas fiestas como el Halloween que actualmente están celebrando en México y que no son propias de nuestra cultura, aunque sabemos que se relacionan mucho, pero no son, los niños ahora no valoran como tal. Yo creo que valoran o utilizan más el término Halloween para sonar bien, ¿no? Sí, por moda, y cuando realmente lo que se celebra en México pues es lo de muertos. Y también con eso, pues con la era digital sabemos que existe un poco de dominio, de control de las grandes... Lo cual puede caer en ámbitos de salud, por ejemplo, la poca actividad física que puede generar sobrepeso o obesidad, y aparte de los temas emocionales. Bueno, sí, exactamente, y así como las adicciones, sabemos que también nos encontramos en una era un poco difícil en cuanto a ese tema del problema con las drogas. Lo vamos a tener a la porque no van a bajar de YouTube. Muy bien, continuamos con disminuir la carga administrativa docente. Eso es lo de gestión escolar. Bueno, como sabíamos, es un poco de la gestión escolar. Pues actualmente, ya me puedes apoyar un poco.
eso. Disminuir la carga. Bueno, es que anteriormente o comúnmente existen las escuelas que a los docentes se les carga de actividades administrativas, ya sea en dirección, por parte del encargado, ¿no? Y que eso les quita, o bueno, no debería ser un obstáculo o un impedimento para planear sus clases, pero que de alguna manera les quita energía y tiempo para poder planear las actividades que va a desarrollar dentro de su aula, porque muchas veces nos preocupamos, se preocupan más por cumplir en dirección, y que además que la administración muchas veces no está centrada en mejorar la educación o ofrecer una educación de calidad que transforme, sino simplemente cumplir con lo que nos pide, ya sea supervisión, ¿no? Lo que nos piden más los cargos posteriores que tienen mayor autoridad frente a nosotros. Muy bien. Siguiendo con este programa, ya casi terminamos, quiero mandar un saludo a todos los que nos están viendo. Muy bien. Continuamos con impulsar las investigaciones pedagógicas situadas. Pues creo que sería una de las la pedagogía situada se relaciona mucho con la nueva escuela mexicana. Sabemos que trabajamos en los contextos, partimos de los contextos de los espacios geográficos para construir proyectos que transformen la realidad social, y por lo tanto es necesario que se impulsen estas investigaciones en esta área para mejorar la forma en la que nosotros hacemos comunidad y mejoramos nuestra práctica docente. De hecho, la autonomía del docente, no simplemente que sea un ejecutador de contenidos, sino que tenga esa libertad, que no debemos de confundirla como libertinaje, como menciona nuestra profesora de práctica, sino que ocupar nuestro tiempo para realmente generar un cambio en la educación actual. Partiendo, creo que lo primordial es partir desde la actitud, una actitud positiva, y creer nosotros mismos que somos capaces de construir cosas nuevas, de generar ese cambio en nuestra comunidad, en nuestra propia comunidad, en nuestro propio entorno de prácticas, y en la comunidad en la que llevamos a cabo nuestro servicio. Muy bien. Y sí, finalmente creo que sería todo. Queremos agradecer a todos los que nos están viendo, y bueno, pues principalmente queremos dar gracias a quienes nos brindan ese pequeño curso que ha sido muy enriquecedor y demasiado innovador, un poco fuera de también retroalimentario, sí, porque había sido un poco difícil entender la nueva escuela mexicana, incluso para nosotros, las nuevas generaciones, que somos nativos de la nueva escuela mexicana. Sí, exactamente. Y ha sido un poquito difícil y arduo el trabajo que hemos llevado investigando y relacionando con términos que son muy similares. Y pues finalmente creo que sería todo. ¿Quieres decir algo? Lo primordial es comprender lo que vamos a hacer y lo que estamos actualmente viendo, porque para poder ahora sí que transformar, pues es necesario primero iniciar desde la comprensión y escuchar. Igual es algo que va a llevar un poco de tiempo, pero creo que todo comienza por nosotros mismos, de la dirección personal. Como sabemos que también se retoma en este nuevo modelo educativo las dimensiones de la educación, dimensiones de la educación de Cecilia Fierro, si no sé más, de Cecilia Fierro, ¿verdad? Pues la dimensión personal, sabemos que cada uno de nosotros sabe quién es, y pues como decía Janet, sabe a dónde quiere ir, y pues creo que es una tarea personal, mejorar día con día, irnos enriqueciendo, apropiándonos de ese nuevo modelo que en realidad es demasiado pues diferente, innovador, con una perspectiva muy bonita, la verdad. Creo que sí, con lo que mencionas me recuerda a la frase creo que es de Paulo Freire, cada maestro tiene su propia política y tiene qué sueños tienes por soñar, ¿no? Era la pregunta que nos hacía. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr en cada una de
que es mejor a veces ser doctor. ¿Por qué? Porque los doctores, si te equivocas siendo un médico cirujano, que yo quería ser médico cirujano al principio, pues matas a una persona, pero si te equivocas siendo docente, matas a 30, que sería el número principal, el número promedio de las escuelas criminales. Y bueno, otro punto que me gustaría retomar son sobre las pedagogías del sur, que se retoman mucho en el nuevo modelo educativo. La verdad me encanta la pedagogía del sur, es un tema demasiado importante, relevante, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que es conocimiento naciendo, tomando conciencia de nuestra propia cultura. Tomar conciencia y volver a darle esa revalorización a las comunidades marginadas e incluso a nosotros mismos, que muchas veces como que nos encerramos por ideas de otros y nos hacemos de menos y dejamos de lado nuestras propias emociones, nuestros ideales. Muy bien, y creo que sería todo aquí con Divulgando Mañana, porque si no vamos a tardar otra hora más y no creo que sea demasiado agradable escuchar. Es un poco difícil, pero queremos agradecer finalmente a todos que nos vieron y muchas gracias. Hasta pronto.